Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra se encarnó y se llamó Jesús. Y el Señor envía su Espíritu Santo y el Espíritu Santo escribe la naturaleza de Dios, la pone en letra. Usa hombres comunes, sin embargo los inspira, los capacita y los inspira y los pone a escribir. Y en la Biblia encontramos la naturaleza del Creador, la voluntad del Creador, la verdad del Creador, el amor, su misericordia, su plan para ti hoy y su plan para ti mañana. Y el plan que Él tiene no solamente para ti, el plan que Él tiene con su creación, porque todo lo que existe le pertenece a Él porque salió de Él. Ahora quiero que estudiemos hoy una parábola. Jesús usaba las parábolas constantemente. Cuando usted vaya a los evangelios y usted lea una parábola que Jesús enseñó, usted tiene que prestar mucha atención y usted tiene que mantenerse en esa parábola y pedirle al Espíritu Santo que le enseñe cuál es la revelación. Las parábolas tienen la habilidad de decir una verdad de ayer, una verdad de hoy, una verdad de mañana. Es una connotación profética del pasado, del presente y del futuro, porque en la revelación de Dios está la eternidad. Son verdades que aplican hoy, son verdades que aplicarán mañana, pero son realidades humanas que vemos y encontramos en esa realidad humana que el Señor nos da, pues encontramos una verdad superior. Las parábolas Él usaba una realidad, una imagen para mostrar una verdad espiritual. Y en esta ocasión yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 2. Vamos a estudiar la parábola de la vid y de los pámpanos. Y yo le he titulado esta enseñanza de hoy, le he titulado Mucho Fruto. Y la palabra que quiero que presten atención de esta parábola es precisamente la palabra mucho y fruto, mucho fruto. Y yo te voy a enseñar cómo reconocer dónde está Dios, cómo reconocer lo que es de Dios, cómo tener discernimiento. El discernimiento viene cuando somos educados en la palabra. Y cuando tenemos una intimidad con la palabra, pues ahí viene discernimiento. Entonces, Jesús usaba las parábolas para mostrar, para que podamos entender una verdad espiritual, para que podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos entender los principios del reino de Dios, para que podamos entender su justicia, porque la justicia del hombre no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Por ejemplo, el mundo hoy en día dice por ejemplo, pues que la mujer puede decidir si abortar o no porque es su cuerpo. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios dice que no, que tenemos que respetar la vida, que tenemos que honrar la vida, que un ser humano en el vientre de una mujer es un ser humano que tiene propósito. Una cosa es la justicia del hombre y otra cosa la justicia de Dios. En la justicia del hombre queremos poner a Dios religioso y místico y en miseria, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es el Dios de la libertad, el Dios de la alegría, de la esperanza y el Dios de la abundancia. Entonces, Jesús usó las parábolas para que nos diéramos cuenta que la justicia del hombre no va de acuerdo con la justicia de Dios. Son revelaciones con una connotación eterna. Y Él usa una imagen, y esta imagen o esta realidad natural es algo común para el oyente. El oyente se podía identificar, se relacionaba fácilmente, y cuando el oyente se relacionaba, pues él entonces añadía su verdad, su poder, su revelación. Ahora, vamos conmigo a Juan capítulo 15, versículo 2, y présteme atención porque yo creo con todo mi corazón que esta palabra es para hoy. Y yo oro que esta enseñanza salga bien, que la podamos tener grabada, que estos videos fluyan a través de generaciones. En Juan capítulo 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Fíjese cada palabra. Cuando leemos la Biblia usted tiene que prestar atención a los detalles. Los detalles son muy importantes porque un pequeño detalle de Dios significa el mundo entero, significa mucho. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Para que nos limpia Dios? Para que llevemos más fruto. Lo más viene cuando hay. Lo más de Dios viene cuando hay. Si hay fruto, Dios pone más. Dios invierte donde hay. Dios no pierde su tiempo invirtiendo donde no hay. Eso dice, todo pámpano, un pámpano es una rama. Y la parábola tiene que ver con el árbol de la uva, de las viñas. En la época de los discípulos era muy común el vino. Todos tomaban vino, todos los días se tomaba vino. En la cena, en las fiestas, inclusive en la Santa Cena fue vino. Entonces, todos eran familiarizados. La agricultura, el cultivar la uva era muy común. Muchas de las familias lo hacían. Y si no, todas las familias tenían algo que ver con cultivar la uva. El Señor está usando la parábola del árbol de la uva. Y dice, el pámpano es la rama que sale de la vid. Y dice, todo el que lleva fruto, Dios lo limpia para que lleve más, para que lleve más. Lo limpia con la palabra para que llevemos más. Hay un aumento, hay un incremento. Cuando tú naces de nuevo, tú no naces para hacer simplemente lo mismo. Si no hay un aumento, si no hay una añadidura del cielo en ti, eso quiere decir que tú como pámpano no estás conectado a la vid. Ahora mismo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es la palabra lo que nos limpia. Es la palabra que Jesús trajo. Es la palabra que Jesús revela, lo que nos limpia. Mira lo que dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Esa parte es muy poderosa porque lo que significa es que los pámpanos tienen voluntad propia. Los pámpanos, las ramas, pueden quedarse conectadas o pueden independizarse. Y el Señor dice, permanece en mí y entonces yo permanezco en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos voluntad propia. Es una decisión diaria, permanecer en Jesús. Y si hay algo que el mundo quiere, si hay algo que el infierno quiere, el mismo diablo quiere, es que tú no permanezcas en Jesús y que vivas una vida religiosa. Una vida con el título cristiano, pero no conectado a Jesús. Ahora escucha bien, esta palabra es bien importante. Dice Jesús, yo soy la vid. La vid es el tronco principal. La vid es lo que está conectado a las raíces. La vid es donde fluye la vida, donde fluye la voluntad de Dios, donde fluye el poder de Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos son las ramas conectadas a la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho, es mucho. No dice, este lleva fruto. Dice, el que permanece en él lleva mucho fruto. Notemos que el Señor busca mucho. El Señor busca mucho porque Cristo muere y resucita para retarnos, a superarnos, a trabajar, a luchar, a estudiar, a creer, a soñar, a edificar, a cultivar. Él busca mucho fruto. Y mira lo que dice aquí, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que cultivaba, el encargado de la viña, cuando veía que las ramas caían y se secaban, él las recogían y hacían una fogata, quemaban. All right? Eso es la parábola. Está hablando de lo que pasaba en una viña. Está hablando de lo que pasaba cuidando el árbol de la uva. Si permanecéis en mí, ahora escucha bien, y mis palabras permanecen en vosotros. Esa parte a mí me ministró mucho porque eso habla de que tenemos voluntad propia. Si permanecéis en mí. Somos cristianos, nacemos de nuevo, pero tenemos que decidir diariamente en permanecer en él. Y mira lo que dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, tenemos que decidir diariamente que su palabra esté en nosotros. Y entonces, piden lo que quieran y os será hecho. Fíjate cómo tiene que ver con el poder de la oración. Tiene que ver, está conectado con el poder de la oración. Ahora, un pámpano es una rama. Es un brote
que sale de la vid. La vid es el tronco principal que está conectado a las raíces. El propósito de los pámpanos es producir uvas. Producir uvas. El propósito de los pámpanos de los ramas es producir. La vid lo hace nacer y la vid lo sostiene. La vid lo alimenta con la intención de que produzcan fruto. Jesús dijo que Él busca mucho fruto. Fíjate las palabras de Jesús, el que permanece en mí. Esa parte me ministró tanto cuando estaba estudiando esto, porque habla de la voluntad del hombre. Es nuestra voluntad de no desconectarnos de Él. Es nuestra decisión de no desconectarnos de Él. El que permanece en la vid es una decisión diaria. Yo decido honrar a Jesús con mi vida. Yo decido mantenerme en su palabra en mi vida. Sin la vid, el pámpano no produce nada. Nada. Nada somos sin Jesús. Nada somos sin Cristo. Y si no estamos conectados a Jesús, que es la vid, se seca y se muere y no produce nada. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Y ahora quiero comenzar esta enseñanza. Y yo le pido a la iglesia, abra su corazón a esta enseñanza, porque yo la encuentro esencial para el día de hoy. Esencial en lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Que Jesús le enseña a sus discípulos. Él está enseñando a sus discípulos. Y está usando obviamente la planta de la uva. En los tiempos de Jesús era muy común. Ellos inmediatamente se conectaron. Dios siempre habló de su pueblo como una vid. Escucha bien. Dios siempre habló de su pueblo como una vid. Hoy en día la vid es Jesús, pero Jesús y su pueblo son uno. La vid es el lugar donde fluye el corazón del Padre. La vid es el lugar donde fluye la voluntad del Padre, el deseo del Padre y la justicia del Padre. Nos conectamos a Jesús. En Jesús fluye la voluntad del Padre, la justicia del Padre, la verdad del Padre. Jesús y su pueblo son uno. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Ahora, escucha bien esto. En el Salmo 80, versículo 8. Yo te dije que esto era una enseñanza que, bueno, gloria a Dios. El Salmo 80, versículo 8. Mira cómo dice la palabra de Dios. Hiciste venir una vid de Egipto. Fíjate que está usando la palabra vid. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Fíjate cómo el Señor en el Antiguo Testamento habla de su pueblo. No estaba Cristo, pero estaba la voluntad del Padre. Fluía la voluntad del Padre en los descendientes de Abraham. Fluía. Y dice que los llamó vid. Ahora mira lo que pasó en Isaías, capítulo 5, versículo 1. Cuando nos desconectamos de la justicia del Padre, de la voluntad del Padre, del corazón del Padre, porque nos desconectamos de Jesús, nos secamos y producimos malos frutos. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 5, versículo 1, aquí viene el profeta. La unción profética confronta con la verdad. La unción profética no te promete oro, ni plata, ni un platillo volador, ni experiencias super espirituales. Es tiempo que todo ese misticismo que se ha metido en la iglesia salga. Los profetas confrontan con la verdad. Los profetas confrontan los tronos. Los profetas confrontan con la verdad. Usted quiere saber dónde está la unción profética fluyendo. Tiene que haber confrontación. No que se han levantado 20 falsos profetas prometiendo oro, prometiéndote riquezas, prometiéndote que tú vas a ser el más famoso y hablando estupidez y creando atmósferas místicas. Yo no creo en nada de eso místico. En el cielo no hay misticismo. Soy ahora que la iglesia de Cristo y la iglesia hispana se deje de tanta bobería de misticismo. Mira lo que pasó en Isaías. Isaías como profeta viene. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Estamos otra vez en la parábola de uvas, estamos otra vez hablando con el contraste de uvas. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. El Señor todo lo que planta, Él espera que produzca. Él te plantó en su reino para que tú produzcas. Hay prosperidad para ti. Hay un mejor futuro para ti. Hay algo que Dios quiere añadir en tu vida. Tú tienes que plantarte en la viña. Tú tienes que decidir cada día conectarte a la palabra, conectarte a Jesús, conectarte a la voluntad del cielo. No es para que tú estés tratando de agradar al mundo. La Biblia dice que el mundo nos va a aborrecer. Por eso la complacencia no puede estar en una iglesia. Yo quisiera oír a alguien que me diga amén ahí. No podemos estar complacientes. No, vamos a acomodar la palabra. Vamos a acomodar la palabra para que el mundo nos acepte. Eso es una herejía. Si el mundo no te aborrece porque tú no estás plantado en la palabra. Ahora, amamos a todo el mundo, oramos por todo el mundo, modelamos el amor de Cristo a todo el mundo, pero mi decisión es cada día estar plantado en la palabra. Y esa palabra me hará llevar mucho fruto. Mucho del fruto que Dios nos va a dar es precisamente el mundo que nos persiguió. Ellos se van a convertir cuando vemos que nuestra convicción es genuina y cuando no comprometemos los dichos de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dígame amén ahí. Entonces Él esperaba que diera mucho fruto y dieron uvas silvestres. No fueron uvas que el Señor honró, fueron uvas silvestres. Uvas silvestres significa el fruto de la carne, no del espíritu. Y las consecuencias del hombre sin Dios. Todo lo que estamos viendo tiene que ver con consecuencias. Consecuencias del hombre sin Dios. La crisis, las enfermedades, la justicia, la injusticia, si hay racismo o si no hay racismo, el vandalismo y las corrientes que se aprovechan de algo que sucedió para robar y para matar, todo eso es consecuencia del hombre sin Dios. Frutos silvestres. Y cuando no hay fruto de Dios, no hay justicia del cielo. La respuesta para que no haya racismo es que nos convertamos todos a Jesucristo. La respuesta para que no haya injusticia es que caminemos en la justicia de Dios y no en la justicia del hombre. Porque la justicia del hombre sin Dios siempre es injusticia. Entonces, los pámpanos tienen voluntad propia. Tú y yo somos cristianos, somos las ramas, los pámpanos de Dios. Pero asegúrate todos los días, tú decides por Jesús. Tú decides por su palabra. Que mi voluntad sea aquella que está sometida a la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Eso significa que Él cumplió con toda la voluntad del Padre. Él lo cumplió, por lo tanto es verdad. Él lo que se escribió, Él lo vivió, Él lo cumplió y Él lo logró. El único que tiene la justicia verdadera es Jesús, el Hijo de Dios. No es la religión, no es el espiritismo y no es el hombre intelectual. Es Jesús. El mundo más que nunca necesita a Jesús. Nuestra relación con Jesús es la que nos conecta a la justicia del cielo. La vid está en la viña del Señor. Toda viña necesita un labrador. La viña es la iglesia. El labrador es el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el labrador en una viña? El labrador la cuidaba, la regaba con agua, la limpiaba, las ramas secas las cortabas. Las ramas que no producían fruto las cortabas. Es típico del árbol de la uva que las ramas que no producen fruto las cortan porque está tomando alimento y no produce fruto. El labrador corta aquello que mata, aquello que consume pero no produce. Esa parte está bien buena. El labrador corta todo aquello que consume pero no produce. Que consume pero no produce. El labrador la regaba con agua fresca. Y así es el Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo nos limpia
La iglesia es para que fluya el labrador, para que fluya, para que corte de ti aquello que no produce, relaciones que no producen, pensamientos que no producen, actitudes que no producen, el pecado que te hace esclavo. Dios te quiere libre del pecado, porque el pecado equivale a esclavitud. Por eso la Biblia define bien claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Y aquello que es pecado es definido para que tú te des cuenta de que es pecado y que tú dejes que el labrador te limpie. El Espíritu de Dios te limpia y corta de ti todo aquello que no produce. Y es el agua fresca. El fruto es lo que define lo verdadero. Ahora esta parte es bien importante, escúchame bien. El fruto es lo que define lo verdadero. Pensamos que si tiene unción es verdadero. Eso no es bíblico. Pensamos que si tiene carisma es verdadero. Eso no es bíblico. Déjame decirte una cosa. El diablo es experto ungiendo con carisma. Pensamos que si tiene habilidades o inteligencia es verdadero. Eso no es bíblico. Bíblico, el fruto define lo verdadero. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 18. Escúcheme bien. El fruto define lo verdadero de Dios. No es la unción, no es el llamado, no son los dones espirituales, no es la inteligencia, no es el carisma. El fruto es lo que define lo verdadero. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 18. Y usted tiene que tener mucho cuidado como cristiano, porque en el mundo hay mucha gente con mucho carisma que te dan para arriba y para abajo y que te dicen tú eres un latino lindo, tú eres un morenito lindo, tú eres un blanco lindo y te manipulan para arriba y para abajo, pero te desconectan de la justicia de Dios. Su voluntad tiene que estar con la justicia de Dios. Su voluntad que todos los días yo estoy conectado con la vid, yo estoy conectado con Jesús, con su verdad, con su justicia, con lo que Él dice que es bueno y me desconecto de lo que Él dice que es malo. No en lo que alguien te viene a encantar, no, cuidado con eso. El fruto define lo que es verdadero. Mira Mateo capítulo 7, versículo 18, y estas son palabras del Señor Jesús. Usted leyendo la Biblia ahí conmigo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjate, el énfasis son los frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son palabras de Jesucristo. Hay consecuencia. Lo malo siempre tiene una consecuencia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora mira lo que dice. Así que, por sus frutos los conoceréis. El fruto define lo que es verdadero, no el carisma, no la manera de hablar bonita que te engatusan, no dándote lo que tu carne quiere, o no dándote lo que te conviene, o no la unción. Hay mucho diablo ungido. O no los dones del Espíritu. Mire, los dones son irrevocables. Por lo tanto, todos los días yo tengo que someter los dones que Dios me ha dado. Yo los tengo que someter a la vid. Yo lo que tengo que someterlo a Jesús. Yo lo tengo que someter a la voluntad del Padre. Porque existe tal cosa como usar los dones que el Espíritu nos da a la voluntad del hombre. Y los dones del Espíritu nunca son para la voluntad del hombre. Siempre son para honrar la voluntad del Padre. Pero los pámpanos, yo te enseñé que los pámpanos tienen voluntad propia. Eso es nuestra voluntad todos los días, morir al yo. Y decirle, Señor, tú eres el Señor. Señor, tú primero, sea tu voluntad en mi vida. Alguien dígame amén ahí. La iglesia es el lugar donde fluye el agua fresca que limpia. Si en la iglesia no están limpiando a la gente, esa iglesia no sirve. La iglesia no es para acomodar tu pecado. Y la iglesia mucho menos es para acomodar la palabra. La iglesia fluye el Espíritu Santo, donde Dios nos lleva para que seamos pámpanos que producimos mucho fruto. Dios quiere bendecir tus generaciones, tu familia, tu negocio, tu sueño, tu ministerio, tus hijos, los hijos de tus hijos. Dios quiere darte mucho fruto, por lo tanto Dios estableció la iglesia. Es la iglesia la consecuencia del deseo del Padre que te quiere ver a ti con mucho fruto. Y la iglesia fluye, el Espíritu Santo y la verdad unidas son el agua que limpia. La vid es su iglesia, el agua fluye en su iglesia. Y
Jesús quiere ver frutos en su iglesia, buenos frutos. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15, versículo 5. Necesito que alguien me marque cuánto tiempo llevo porque no me pusieron el reloj, por favor. Juan 15, versículo 5. Estas son las palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Tú quieres ver la voluntad de Dios en tu vida? Permanece en él diariamente. El arrepentimiento y la gracia es la llave para permanecer en él. Dios perdona a alguien que se arrepiente. El arrepentimiento activa el perdón de Dios. El perdón de Dios no fluye libremente. El perdón de Dios fluye en los arrepentidos. Entonces, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús no podemos hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se seca y los recogen y los echan al diablo. El diablo, ¿quién es el que quema? ¿Quién es el que destruye? El mismo infierno. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no existe tal cosa como tener una relación con Jesucristo y no tener una relación con la verdad bíblica. No existe. Eso es misticismo. No existe. Porque es la verdad bíblica lo que define quién es el verdadero Jesús. Sin la verdad bíblica hay muchos Jesús creados por hombre. No existe tal cosa como permanecer en él si no permanecemos en su palabra. Aquí el Señor lo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Escucha bien, yo te voy a enseñar esta parte. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Número 1, tome nota ahí, apunte, escuche bien. Permanecer en Jesús requiere una consagración a Él. Una consagración a Él. Así como el propósito de un pámpano es producir frutos, así nosotros debemos vivir para producir buenos frutos para Él. Así como el pámpano, la parábola era, el pámpano está y el que lo cuida ve si hay fruto lo limpia para que produzca mucho, si no lo corta. Eso se llama consagración. Así como el pámpano es para producir fruto, así nosotros debemos vivir para producir buenos frutos para Él. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Y debemos consagrarnos para Él. Eso requiere obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Es mi decisión honrar su voluntad. Lo que Él dice y lo que Él pide, eso significa su justicia. Yo estoy consagrado a lo que Él dice y a lo que Él pide. Porque yo estoy consagrado a Él, porque yo quiero permanecer en Jesús, porque yo quiero ver mucho fruto en mi vida. En la mía, en de mis hijos, mis nietos y los hijos de mis nietos. Yo quiero ver mis generaciones con mucho fruto. Por lo tanto, yo intencionalmente me consagro para Él. Porque yo busco mucho fruto, porque Jesús busca mucho fruto. Consagrar no es lo que Él busca, yo busco. Él busca mucho fruto, yo busco mucho fruto. El secreto es no separarme de Él, permanecer en Él. Y me consagro en obediencia absoluta a lo que Dios dice y a lo que Dios pide. Ignorarlo o escoger lo que me conviene produce fruto silvestre. En el momento que yo escojo en la Biblia lo que a mí me conviene, esta parte sí, esta parte no, yo estoy produciendo frutos silvestres porque yo no estoy consagrado a Él. Si tú no estás consagrado a Él 100%, no existe tal cosa como estar consagrado a Él un 50%. Eso no existe. O Él lo ocupa todo o Él no ocupa nada. Él es rey. Él es superior a rey. Él es Dios. Él es Dios.
No existe tal cosa como, ok, esta parte sí, pero esta parte no. No existe. No estás consagrado a Él. No está la justicia de Dios. Permanecer en Él es una total consagración. Número 2, permanecer a Él, permanecer en Jesús, como dijo el Señor. Permanecer en Jesús es una absoluta dependencia. Una absoluta dependencia. Así como los pámpanos dependen del alimento de la vid para no secarse y no caer a tierra, nosotros dependemos del alimento que Jesús nos da para no secarnos. Dependemos, por eso usted se tiene que congregar. Por eso usted semanalmente tiene que estar conectado a la palabra de Dios. Ahora que no estamos aquí en el templo, usted está en su casa. Y de ahora en adelante usted siempre va a tener la oportunidad de congregarse en línea. Ahora somos la iglesia en línea y la iglesia local. Siempre. Pero usted tiene que tener una decisión. Yo semanalmente necesito conectarme a la palabra. Porque yo necesito el alimento de Jesucristo. Para eso es la iglesia. La iglesia es un restaurante donde te dan el menú de la semana. No el menú del año pasado y del anterior. No. Dios tiene pan fresco para ti cada mañana. Dios tiene una palabra de verdad para ti cada mañana. Así como las parábolas, las iglesias son lugares donde Dios da parábolas semanalmente. Y te dicen una verdad de ayer, una verdad de hoy, una verdad de tu futuro. Por eso es tan importante depender de Él. Yo dependo del alimento. Así como el pámpano, si no está conectado a la vid, se seca, no tiene alimento, no tiene vida. Nosotros dependemos de Él, de su alimento que Él nos da para no secarnos. Y es la palabra, la revelación de la palabra, la enseñanza de la palabra, lo que nos da vida. Sin Él, sin su palabra, no secamos. Número 1, una consagración total. Número 2, una dependencia absoluta. Y número 3, una confianza absoluta. Tenemos que confiar en Él. En estos tiempos que estamos viendo en tantas naciones y aquí tanta crisis, usted nunca ponga su mirada en lo que ve, ponga su mirada en Él. Es una confianza absoluta. Así como los pámpanos se someten y dependen de la vid para poder recibir, así nosotros debemos someternos y depender de Él para poder recibir. Recibir esperanza, recibir instrucciones, recibir paz, recibir un mañana mejor que Él ha preparado para nosotros. Así como los pámpanos dependen de Él, confían en Él para recibir. Tú tienes que confiar en Él para recibir. Que no permitas la desesperación que venga a ti ni la duda. Tú te tienes que diariamente depender. Nuestra confianza es Él, nuestra fe en Él, nuestra fuerza es Él, nuestra entrega es a Él, pero Él nos fortalece. Un pámpano puede producir frutos silvestres. El ejemplo bíblico fue Judas. Eso de los 12 discípulos, cuando Jesús estaba hablando de esta parábola del mucho fruto, de los pámpanos y la vid, yo le titulé mucho fruto. Ahí estaba Judas. Judas estaba conectado a la vid. Pero él estaba físicamente, pero no estaba en espíritu y en verdad. Y se secó. El ejemplo de fruto silvestre, Judas. Él estaba en la vid, pero sus frutos fueron cortados, no fueron buenos. Porque estaban secos. Ramas secas son aquellas personas que no viven en Él. Ramas vivas son aquellas personas que guardan y cuidan su relación con Él. Como yo sé que estoy guardando y cuidando mi relación con Cristo. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid y se os será hecho. Pedid habla de una conversación, habla de una relación y habla de un lugar de confianza. Tú no pides a un extraño. Tú pides a alguien que tú conoces. Y mira lo que dice, os será hecho. Él está hablando de su corazón de querer darte. De su corazón de complacerte. Cuando hay una relación con Él, Él se complace en responder. Pedid y os será hecho. Sí, habla de oración, pero el contexto aquí habla de una relación. Porque las palabras permanecen en nosotros. No existe tal cosa como tener una relación con Cristo
sino es a través de la palabra. Entonces hoy aprendimos, Dios es el Dios que demanda mucho fruto. Escúchame, esto no depende de ti, de tu habilidad, pero pastor, yo no hablo inglés, yo no tengo papeles, yo no soy tan inteligente. No estoy hablando nada de eso, esto depende de Él. Él es el que Dios que da mucho fruto. Tu responsabilidad es mantenerte conectado a Él. Que tu voluntad diaria sea mantenerte conectado a Él. Mantenerte conectado a Él. Los 3 puntos que yo dije hoy son esenciales. Una dependencia en Él, una absoluta dependencia en Él, una consagración a Él y una confianza en Él. Esa es tu voluntad. Yo confío en Él. No me han llamado del trabajo, pero está bien, esa es la realidad, pero yo confío en Él, yo estoy conectado a Él. Yo no estoy conectado a lo que me están diciendo que me está pasando. Yo estoy conectado a Él, que Él vive y Él me dice que hay mucho fruto para mí. Es una confianza en Él, una dependencia en Él. Así como el pámpano recibe su alimento de la vid, usted tiene que recibir su alimento del Señor. Por eso usted se congrega. Por eso el Señor bendice a su iglesia. Y por eso su iglesia hay que defenderla hasta lo último. El día que cierren las iglesias es el día que todo el mundo está seco. En las naciones donde las iglesias no tienen la libertad de predicar, no tienen la habilidad de predicar la verdad o la libertad de predicar la verdad, esas naciones son secas. Son secas. Son frutos silvestres. Por eso Dios establece la iglesia y por eso usted se congrega. Y una consagración al Señor. No podemos ignorarlo. Y no podemos escoger lo que nos conviene. Lo que la Biblia dice, eso es y punto. Y usted nunca se avergüence de lo que dice la Biblia y nunca trate de ayudar al Espíritu Santo diciéndole, no, vamos a decirlo así porque así suena más bonito. Eso es pecado de rebelión y eso es abominación a Dios. Seamos pámpanos que llevamos mucho fruto. Y la buena noticia es que esto es para todos. Hay frutos que vienen para ti y hay mucho fruto que Dios quiere darte. Vamos, si usted recibe esta palabra, denle un aplauso a Dios bien fuerte. Yo le voy a pedir a la iglesia que me apoye en oración, por favor. Toda la iglesia orando. Si me pueden hoy apoyar en oración. Quiero hacer un llamado a salvación. Cristo murió en la cruz para salvarnos del infierno. El pecado tiene consecuencias. La Biblia dice bien claro que solo Jesús nos puede librar de las consecuencias del pecado. No hay otro. No es porque tú te portas bien y tú eres bueno y tú haces obras de caridad. No, eso no tiene nada que ver con la vida eterna, eso no tiene nada que ver con el cielo. No es porque tú naces en una religión y practicas una religión y tu abuelita te enseñó un ritual espiritual y tú lo cumples, el ritual espiritual, y tú perteneces a tal lugar. No, eso no es lo que dice la Biblia. No es porque tú te mueres y vuelves, que me muero y vuelvo y la reencarno y vengo de la reencarnación y bueno, hasta que llegué. Eso no es lo que dice la Biblia. Escúchame bien. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Hay un solo camino al cielo, uno solo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, que murió en una cruz. Con su sangre pagó por la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Y resucitó al tercer día y ha ido a preparar un lugar para ti, para mí. Cuando hablamos del cielo, donde vamos a pasar la eternidad con nuestros seres queridos, el cielo, estamos hablando del lugar que Jesús fue y preparó. Cuando Él dijo, he ido a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre, muchas mansiones hay. Es Él el que lo preparó. Hay un solo camino al cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Tú no estás en casualidad viéndome. Hay algunos de ustedes que se separaron, pero esta es la hora que ustedes vuelvan a estar en Él. Esta es la hora que usted se reconcilia con Jesús. Y hay algunos de ustedes que están con religiones, con rituales. No. Abre tu corazón a Jesús. Hoy Dios te está llamando. Él quiere añadirte mucho fruto. Jesús, el Hijo de Dios, está tocando tu puerta. Y yo te voy a pedir que tú ores conmigo. Ahí donde tú estás,
yo te quiero pedir que tú repitas esta oración, que tú la repitas y que tú la hagas de corazón. Y yo te digo que si tú la haces de corazón, tu vida nunca será la misma. Vamos, di conmigo: Señor Jesús, dilo fuerte, sin miedo. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento. Señor Jesús, entra en mi corazón. Gracias por la cruz, por morir por mí en la cruz. Gracias por resucitar de los muertos. Vamos a ir bien fuerte ahí donde estás. Dile: Padre Celestial, llámalo. Ahora Él es tu Padre. De creador, ahora pasa a ser tu papá. Llámalo, dilo bien fuerte: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, soy salvo y soy tuyo. Amén. Mire, si usted hizo esta oración, yo quiero que usted me escriba ahí en las notas, por donde nos esté viendo. Dígame: pastor, hoy oré con usted. Pastor, hoy me entregué a Jesucristo. Pastor, hoy me reconcilié con el Señor. Escríbame. Todo aquel que se reconcilió, todo aquel que se entregó a Jesús a través de esta oración conmigo, yo quiero que usted me escriba. Déjeme saber ahí en las notas: hoy entregué mi corazón a Jesús. Hoy me reconcilié con Él. Hoy oré con usted. Vamos, escríbalo ahora. Y yo quiero que usted me escriba. Cuando termine el servicio, usted puede ir a nuestra página iglesiadoral.org/bienvenidos. Ahí usted puede darme su nombre, su email. Yo le quiero enviar libros, le quiero enviar música, le quiero enviar material. Yo quiero que usted crezca en la palabra. Yo quiero que usted dé mucho fruto. Y en Cristo Jesús usted va a dar mucho fruto. Así que si hoy usted entregó su corazón a Jesús, le felicito. Esta ha sido la decisión más importante de toda su vida. Le doy un aplauso bien fuerte a Dios por usted. Y por favor, escríbame ahora ahí en Facebook o en YouTube o en la página. Escríbame ahí: pastor, acabo de orar con usted, acabo de entregar mi corazón a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estas personas que abrieron su corazón a ti. Yo los bendigo, Señor, y declaro que ellos van a crecer en tu palabra y que te van a servir, y que serán pámpanos que darán mucho fruto, y que ellos y toda su casa serán visitados con tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Ahí en pantalla usted va a ver un número de texto. Usted puede diezmar, usted puede ofrendar a través del texto. Es muy fácil, es muy práctico. Simplemente vaya a su teléfono en su texto y ponga ese número y ponga el mensaje que va a enviar. Es la cantidad de su diezmo o la cantidad de su ofrenda. La primera vez simplemente le pide su información. De ahí, a partir de ahí, es automáticamente. Es muy fácil. Así que yo quiero dar gracias a toda la iglesia que está sembrando, que está diezmando. Gracias por su ofrenda pro templo. Hemos adelantado mucho en la construcción. Gracias por ofrendar para nuestro templo. También lo puede hacer a través de nuestra página. En nuestra página de internet, iglesiadoral.org. Arriba a mano derecha hay un botón que dice donar. Ahí usted aprieta. Ahí usted puede diezmar. Ahí usted puede ofrendar. Lo puede programar automáticamente. Y gracias también a todos aquellos que están enviando su cheque o su money order a la iglesia. Están enviando diezmos por correo. Muchas gracias por enviarnos sus ofrendas y sus diezmos por correo. Si usted quiere nuestra dirección, pues lo puede buscar en nuestra página o en cualquiera de nuestras páginas de internet, de social media también están. Así que vamos a adorar al Señor. Yo quiero orar por usted. No se vaya mientras usted está diezmando y usted está ofrendando. Nosotros vamos a adorar a Jesús y volvemos a orar por usted, por su bendición. Queremos interceder a favor de usted. Así que nos puede escribir cuál es el motivo de oración también. Gracias, Señor. Te adoramos esta mañana, y mientras estamos, Señor, trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de ti,
continuamos en una actitud de adoración porque te necesitamos. Te pedimos, Señor, que soples vida, soples ánimo. Tu palabra, Señor, llega a lo más profundo de cada corazón esta mañana. Te alabamos. Yo necesito la llenura de tu espíritu. Yo necesito un encuentro con mi Padre. Yo necesito del consuelo que solo tú me puedes dar. Queremos más de ti, oh Dios. Queremos más de ti. Ahora pidámosle juntos. Sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. Ese es nuestro clamor. Sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. Necesito la llenura de tu espíritu. Necesito un encuentro con mi Padre. Necesito del consuelo que solo tú me puedes dar. Queremos más de ti. Díselo a él, iglesia. Queremos más de ti. Sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. Sí, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. Ven y sopla, Dios. Sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. En nuestro hogar, en nuestra vida. Oh, sopla, Espíritu de Dios, queremos más de ti. Oh, sopla, sopla, Espíritu. Vamos, clama en tu casa. No pierdas la comunión. No pierdas el enfoque. Dios está obrando, sigue obrando. Te damos tu lugar, Señor. Ven y sopla hoy. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Mientras, Señor, ponemos nuestra mirada en ti, declaramos que tú soplas vida. Tu aliento trae vida y esperanza. Oh, toma tu lugar. Te damos tu lugar. Ven y llena todo. Pídeselo a él. Te damos tu lugar. Dáselo, dáselo. Te damos tu lugar. Ven y llena todo. Fuerte, fuerte. Te damos tu lugar. A ti te damos tu lugar. Ven y llena todo. Te damos tu lugar. Solo a ti, Señor. Tómalo y ven y llena, llena todo, llena todo. Te damos tu lugar. Tómalo, tómalo, Señor. Ven
más de ti. Hay un número en pantalla. Usted puede llamar a ese número. Pusimos un número nuevo, un 1-800, para todas las personas que nos ven en diferentes lugares, de cualquier lugar donde nos está viendo. Pues usted nos puede llamar a ese número 1-800 que está en pantalla. Si usted necesita oración, si usted necesita hablar con alguien, simplemente necesita una palabra de ánimo, llámenos. Si tiene cualquier pregunta, cualquier comentario acerca de nosotros o de la iglesia, pues nos puede llamar también. Nos encantaría escuchar de usted. Yo sé que hay personas pasando en estos momentos por momentos muy difíciles, y la oración es algo poderoso. La oración mueve montañas. Que hemos visto, creemos en el poder de la oración. Levante su diezmo y su ofrenda al cielo. Padre, santificamos este dinero por tu sangre, por tu palabra. Bendigo, Señor, al dador. Bendigo a aquel que te honra como rey, aquel que te honra como Dios, aquel que honra tu justicia. Santificamos este diezmo y esta ofrenda por tu sangre, por tu palabra, y declaramos, Señor, abundancia. Declaramos cielos abiertos. Declaramos que veremos mucho fruto, que el esfuerzo y la labor que hacemos tú la vas a bendecir. El trabajo de nuestras manos, lo que edificamos, Señor, con nuestro trabajo, tú lo vas a multiplicar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Levante sus manitos al cielo. Quiero orar por las personas que están enfermas. Hemos estado orando todos estos tiempos por enfermos y hemos recibido muchos reportes muy lindos de lo que Dios está haciendo en los cuerpos. Nuestro Dios es un Dios que sana. Nuestro Dios es un Dios sanador, es un Dios que sana. Y la oración del justo tiene mucho poder, y aquí habemos una congregación entera que oramos. Así que levante sus manitos, levante sus manos al cielo. Padre, oramos por cada enfermo. Declaramos ahora que tu poder sanador fluye. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo toque cada cuerpo enfermo. Señor, que todo crecimiento, toda enfermedad, todo cáncer se desaparezca. Señor, que la voluntad de Jesús sea establecida en cada cuerpo. Y profetizamos sanidad, reprendemos, atamos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Y declaramos la unción de tu Espíritu que rompe todo yugo, que rompe toda maldición. En el nombre de Jesús, y que debilita todo azote ahora. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es buena y para siempre es buena. En el nombre de Jesús quiero bendecirte. Levanta tus manos. Te bendigo. Bendigo tu hogar, tu casa, tu familia. Bendigo tus hijos, los hijos de tus hijos, toda tu descendencia la bendigo. Lo que haces, lo que sueñas, lo que tienes, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que eres un pámpano conectado a la vid, que tú, tu casa, tu vida y tu descendencia darán mucho fruto para la gloria de Cristo. Declaro que sobre ti viene un manto nuevo, un manto de gloria, un manto profético, un manto de la verdad, del denuedo y del poder de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén, amén. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el viernes.